Mi nombre es Daniel Racker, y la historia que voy a contarles ocurrió el 3 de junio de 2018. Recuerdo esa fecha como si la tuviera grabada a fuego en la piel, como una marca que arde un poco más cada vez que pienso en esa noche. Había trabajado en Milestone Funeral and Cremation Services durante casi 12 años, tiempo suficiente para que las imágenes y los sonidos de la muerte casi ya no me afectaran. Todos los días veía cuerpos que llegaban en camillas, envueltos en bolsas negras, rostros sin vida asomándose bajo sábanas blancas, esperando el horno. Me encargué de todo, del papeleo, de la preparación, de la limpieza. Uno se acostumbra al olor de la carne quemada, al chisporroteo de los huesos desintegrándose en cenizas, al ligero crujido cuando los restos son arrojados a las urnas. Se vuelve rutinario, casi mecánico. Al menos eso es lo que me dije. Creí que entendía la muerte, creí que sabía lo que significaba ayudar a las almas a pasar al otro lado. Pero esa noche destrozó todo en lo que creía. Comenzó como cualquier otro mariscal de campo. Llegué a las 11 de la noche, agarré mi portapapeles, listo para una noche larga y tranquila. Pero tan pronto como entré al crematorio, lo sentí. El aire era pesado, como una manta de plomo. Las luces parpadeaban, proyectando sombras alargadas y danzantes sobre las paredes. Y juro que sentí como si algo me estuviera observando. El lugar parecía diferente, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Traté de ignorar la sensación, diciéndome que simplemente estaba cansado. Pero en el fondo yo sabía que algo andaba mal. Comencé a revisar los documentos, hojeando los nombres programados para la cremación esa noche. Entonces me quedé congelado. Mis ojos se posaron en un nombre que me heló la sangre. Michael Connelly, 26 años. Mis manos empezaron a temblar y mi garganta se apretó. Michael no era solo otro nombre. Era hijo de James Connelly, un viejo amigo de la escuela secundaria. No lo había visto desde hacía unos años, pero hubo un tiempo en que fuimos cercanos. Íbamos a pescar juntos, jugábamos en el mismo equipo de fútbol, bebíamos cervezas en las reuniones de la escuela secundaria. Y Michael, lo recordé como un niño, lleno de vida, siempre haciendo bromas, iluminando cada habitación en la que entraba. La última vez que lo vi fue en una barbacoa en la casa de James. Michael estaba allí, ayudando con la parrilla, riendo con su padre, lleno de energía. Este recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me senté allí, mirando el archivo, con la foto pegada con un clip en la parte superior de la tarjeta. El rostro sonriente de Michael me miró, congelado en el tiempo, eternamente joven, eternamente vivo. Esa sonrisa, tan familiar, tan cálida. Y sin embargo, ahora parecía cruel, como una burla del más allá. El aire a mi alrededor se volvió más frío, más pesado, como si las paredes de la habitación se estuvieran cerrando. Mi mente estaba acelerada. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió? ¿Cómo afronta James esta situación? La idea de que James perdiera a su hijo me revolvió las entrañas. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas del expediente, leyendo los detalles del caso de Michael. Pero las palabras se estaban volviendo borrosas. No pude concentrarme. Solo podía pensar en esa sonrisa. Este niño que había visto crecer, ahora estaba reducido a un cuerpo en una camilla, esperando el fuego. Traté de recomponerme, de recordarme que este era mi trabajo. Que yo era un profesional. Ya lo había hecho miles de veces. Pero esa noche, algo estaba mal. El aire estaba cargado de electricidad estática y se me erizaron los pelos de los brazos. Las sombras parecían moverse, alargarse y retorcerse de maneras que desafiaban la lógica. Sentí que no estaba sola, como si algo más estuviera allí, observándome, esperando, hambriento. Intenté ignorar ese sentimiento y concentrarme en mi tarea. Llevé el cuerpo de Michael al dormitorio, bloqueé la camilla en su lugar y verifiqué la configuración del horno. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, como un tambor latiendo en mi cráneo. Me repetía a mí mismo que respirara y me calmara, pero el sentimiento de terror solo crecía. Las llamas dentro del horno rugían más fuerte de lo habitual, estallando, crepitando como si estuvieran vivas, como si intentaran hablar. Miré de reojo y, por una fracción de segundo, juro que vi un rostro en el fuego, retorcido, distorsionado,
con los ojos muy abiertos por el dolor y la boca abierta en un grito silencioso. Parpadeé y desapareció. Pero esa imagen quedó impresa en mi mente. Mi respiración salía entrecortadamente, tenía el pecho apretado y las palmas de las manos húmedas de sudor. El aire era denso, como si respirara a través de un paño húmedo. La temperatura fluctuaba sin razón, caliente un momento, helada al siguiente, como si el horno respirara al ritmo de los latidos de mi corazón. Entonces, sin previo aviso, el dolor llegó. Primero una presión en el pecho, como un peso que subía lentamente, luego un dolor agudo y agudo que me golpeó. Sentí como una mano invisible se clavaba en mi pecho, apretando mi corazón cada vez más fuerte, hasta que pensé que iba a estallar. Caí de rodillas, con las manos en el pecho, jadeando por un aire que no llegaba. Mi visión se volvió borrosa. Mi corazón latía erráticamente, rápido, luego lento, luego rápido otra vez, aterrador. Intenté pedir ayuda, gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta, amortiguada por la presión que aplastaba mis pulmones. El mundo empezó a inclinarse. Las luces parpadearon. Las sombras en las paredes se retorcían y contorsionaban, como si cobraran vida, como si intentaran alcanzarme. Podía sentirme resbalando, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo, flotando hacia arriba mientras mi cuerpo se desplomaba en el suelo frío y duro. Me vi a mí mismo tendido allí, pálido, sudando, con el pecho agitado como si mi cuerpo estuviera luchando por sobrevivir. Vi el pánico en mis propios ojos, el terror grabado en mi rostro. Fue la experiencia más surrealista y aterradora de mi vida. Mirándome morir, visto desde arriba. Impotente. Incapaz de hacer nada, los sonidos a mi alrededor se volvieron distantes, apagados, como si estuviera bajo el agua. El crepitar del horno, el zumbido de las luces, incluso el latido frenético de mi corazón. Todo eso se desvaneció, reemplazado por un silencio ensordecedor, vivo y opresivo. Me presionaba desde todos lados, envolviéndome en oscuridad. La habitación a mi alrededor se desvaneció, las paredes se disolvieron en un vacío arremolinado de negro y gris. Ya no sabía si todavía estaba en el crematorio o en otro lugar. Lo único que sabía era que ya no estaba al mando. Estaba a la deriva, perdido en un espacio inmenso, vacío, sin peso, sin puntos de referencia. El tiempo ya no tenía ningún significado. Los segundos duraron horas. Las horas se convirtieron en momentos. No había arriba ni abajo, ni dirección, ni sonido, ni luz. Solo nada, hasta donde alcanza la vista. Intenté gritar. No salió ningún sonido, intenté moverme. Pero ya no tenía cuerpo, ya no tenía forma. Solo una conciencia suspendida en la nada. Y entonces, en ese vacío infinito, apareció una nueva sensación. Una tristeza abrumadora y devastadora. Como el dolor de 1000 almas abrumándome a la vez. Tan profundo, tan pesado, que sentí que me iba a tragar. Y en el corazón de ese dolor, lo sentí. Otras presencias. Almas perdidas, prisioneros, sufriendo. Los olí antes incluso de verlos. Innumerables almas vagando en este mismo vacío. Su dolor se filtró en mí como una niebla helada. Era como si cada espíritu roto estuviera llorando en silencio. Sus gritos, silenciosos pero ensordecedores, resonaron en este espacio donde existíamos. Al principio solo vi el dolor. Luego, poco a poco, las formas fueron tomando forma. Contornos humanos borrosos y vaporosos. Flotaban, se retorcían, algunos se enroscaban, otros buscaban algo inalcanzable. Brillaban en la oscuridad, no del todo sólidos, pero terriblemente reales en mis huesos. Algunos tenían el rostro contorsionado por la agonía, la boca congelada en un grito silencioso y los ojos abiertos por la angustia. Otros parecían resignados, hundidos en una espera interminable, como si hubieran perdido hace tiempo toda esperanza. Sentí sus emociones, sus arrepentimientos, su dolor. Olas de dolor me invadieron sin descanso. Y entre ellos, percibí algo más. Algo más oscuro. Una presencia. No solo triste, sino enojado. Amargo. Vengador. Era como si esas almas, aquellas con las que me sentía más conectado, llevaran un peso más pesado que la muerte misma. Exudaban una especie de resentimiento,
una rabia no resuelta que se aferraba a ellos como cadenas invisibles. Traté de comprender lo que estaba viendo, pero era tan abrumador, tan extraño, que me costó encontrarle sentido. Entonces, desde lo más profundo de esa oscuridad, oí una voz. No era un sonido audible, sino una presencia, una conciencia que hablaba directamente a mi mente, a mi alma. Esta voz era suave y poderosa a la vez, imbuida de un dolor infinito. Ella dice, estas son las almas de los olvidados. Estas son las almas de los desarraigados. Estas palabras me golpearon como un mazazo en el pecho. Y en un instante lo entendí. Las almas que vi, las que parecían atrapadas, encadenadas, incapaces de avanzar, eran las de personas incineradas, cuyos cuerpos habían sido reducidos a cenizas y esparcidos o encerrados. Sus restos terrenales quedaron reducidos a polvo, y de una manera que no pude comprender del todo, permanecieron atados a ese polvo. Miré más de cerca y finalmente lo vi, diminutas partículas de ceniza adheridas a sus formas, como granos de arena atrapados en una telaraña. Estaban atados, sus espíritus enredados en los restos de sus cuerpos, incapaces de soltarse, incapaces de encontrar la paz. Y el dolor que sentí no era solo de ellos. Era como si supieran que los vivos los habían olvidado. Que nadie rezó por ellos, nadie se acordó de ellos, nadie pensó en liberarlos. Estaban atrapados en un ciclo de espera, sufrimiento y anhelo por algo que ya no podían lograr. El peso de esta revelación me aplastó. Pensé en todas las veces que había tratado las cremaciones como una mera formalidad, una tarea más para tachar de la lista. Pensé en las familias que llegaron, se despidieron y luego se fueron, pensando que todo había terminado, que su ser querido descansaba en paz. Pero aquí, en este espacio oscuro e infinito, vi la verdad. Estas almas no estaban en paz. Estaban atrapados, estancados entre mundos, incapaces de avanzar. Y el fuego, ese fuego rugiente que había avivado noche tras noche, consumió más que solo carne y huesos. Consumió la esperanza, quemó los últimos hilos que aún podían conectar estas almas con las oraciones y los recuerdos de sus seres queridos. La voz volvió a hablar, baja y llena de tristeza, no sabes lo que haces. No sabes lo que haces. Y entonces, como si se hubiera levantado un velo, comencé a ver más claramente. Las almas estaban unidas a objetos del mundo de los vivos, cenizas encerradas en urnas, esparcidas por el viento, enterradas en jardines, colocadas en chimeneas, olvidadas en los áticos. Y aquellas cenizas no eran solo polvo. Eran anclas que retenían las almas y les impedían cruzar el umbral. Fue como si, al quemar el cuerpo, hubiéramos cortado algo esencial, algo sagrado. Pero en lugar de liberar el alma, la encerramos, la atrapamos en lo que quedaba de ella. Y estas almas, estaban esperando. Esperando oraciones, esperando ser liberados, esperando que alguien, cualquiera, los recuerde, que diga su nombre, que le pida a Dios que los lleve a casa. Intenté gritar, hablar, pedir perdón por lo que había hecho, por todas las almas que sin saberlo había encerrado en este ciclo de sufrimiento, pero no me salieron las palabras. Me quedé mudo, indefenso, suspendido en ese espacio de dolor y arrepentimiento. El peso de mis acciones me estaba aplastando. Y me di cuenta de que había sido parte de un sistema que trataba la muerte como una transacción, como un procedimiento. Tratar el cuerpo, quemarlo, recoger las cenizas, entregarlas a la familia y pasar a la siguiente persona. Nunca había pensado en las almas. Nunca imaginé que pudiera haber más. Que el acto de la cremación tal vez iba más allá de lo físico. Nunca me había preguntado, ¿qué pasa si el fuego no libera el alma, y si la encadena, la aprisiona, la ata a esta ceniza que creíamos inofensiva? Y en ese momento, un miedo profundo me recorrió. Un miedo de que tal vez, solo tal vez, estuviéramos haciendo todo mal. Que tal vez, en nuestra prisa por racionalizarlo todo, por hacer la muerte limpia y eficaz, habíamos cortado el hilo demasiado pronto, dejando a las almas vagando, perdidas, sufriendo en silencio. Lloré dentro de mí, aunque ya no tenía lágrimas, ni cuerpo con el que llorar. Lloré por las almas, por su dolor, por las familias que nada sabían al respecto y por mí, por haber sido ciego, complaciente, adormecido por la rutina hasta el punto de no hacer nunca una sola pregunta. ¿Qué pasa con el alma cuando se incinera el cuerpo? Mientras me dejaba llevar por ese vacío, rodeado por las almas de los cremosos, con su tristeza y desesperación aferrándose a mí como una segunda piel, me sentí atraído hacia algo más profundo, más oscuro.
El espacio que me rodeaba pareció plegarse sobre sí mismo y me sentí atraído hacia un lugar donde el sufrimiento ya no era solo emocional. Ella era tangible. Me encontré en un espacio vasto y cavernoso que desafiaba toda lógica. Un lugar que parecía interminable, pero al mismo tiempo sofocante. El aire era denso, casi irrespirable, el calor insoportable. Y aún así, el frío seguía colándose, mordisqueando los bordes de mi ser. Era una mezcla extraña y sofocante, como si estuviera parado demasiado cerca de un fuego y tuviera hielo bajo mis pies. A mi alrededor, almas, cientos, quizás miles, apiñadas en pequeños grupos. Algunos se hicieron un ovillo, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en el tumulto, otros caminaban en círculos, sus rostros congelados en un grito silencioso e interminable. Algunos arañaron su propia forma, sus manos atravesando sus cuerpos como humo, como si intentaran arrancar su dolor, pero sin lograrlo nunca. El aire estaba saturado de un zumbido bajo y quejumbroso, un sonido que parecía filtrarse en mis huesos y resonar en mi cráneo. No era solo un ruido. Era el sonido del sufrimiento, de almas gritando de dolor sin palabras, sin lenguaje, solo dolor crudo y puro. Y entonces los vi, a los que se habían rendido. Eran diferentes. Sus formas eran más oscuras, más pesadas, casi sólidas. Parecían anclados al suelo, como absorbidos por la tierra misma. Sus ojos vacíos, huecos, sin vida. Ya no se movían, ya no lloraban, ni siquiera parecían notar el mundo que los rodeaba. Eran estatuas de dolor, congeladas, encadenadas por un peso invisible. Y comprendí, con escalofriante claridad, que estas eran las almas completamente olvidadas. Incinerados, sus cenizas esparcidas o guardadas, y nadie, nunca, había orado por ellos. Nadie había dicho su nombre. Nadie había pedido misericordia a Dios. Habían sido completamente abandonados. Y esa idea, de que un alma pudiera perderse, olvidarse, quedar atada a sus cenizas por la eternidad, desgarró algo profundo dentro de mí. Pensé en las familias a las que había servido a lo largo de los años. A todas aquellas veces que entregué una urna con un gesto solemne, creyendo que mi trabajo estaba hecho. Pensé en las oraciones que nunca había ofrecido, en los nombres que nunca había pronunciado, en las almas que nunca había considerado. Y entonces pensé en Michael. Su rostro aparece en mi mente, esa sonrisa brillante en su foto. Y me pregunté, ¿estaba él allí también? Estaba atrapado, atado a sus cenizas, gritando en la oscuridad, esperando ser recordado, orado y ayudado a encontrar la paz. Ese pensamiento hizo que mi estómago se revolviera de vergüenza y miedo. Tenía que actuar. No podía dejar que las cosas terminaran así. Intenté moverme, alcanzar a las almas que me rodeaban, decirles que las veía, que lo sabía, que lo sentía, pero no tenía voz, ni manos, ni forma. Yo era una conciencia flotando en medio de su agonía. Entonces, de repente sentí un cambio. Una onda se extendió por el espacio, como un terremoto que sacudiera los cimientos de la realidad. Una presencia entró en el vacío. Deslumbrante. Poderoso. Abrumador. Fue como estar delante de una luz cegadora, una fuerza tan poderosa que me desnudó y reveló todo mi ser. Y sin embargo, en ese poder, sentí una paz increíble, un amor profundo, una tristeza infinita y una misericordia tan grande que ninguna palabra podría describirla. La presencia habló. No con palabras exactamente, sino con una voz que resonó en lo más profundo de mi ser. Era la voz de Jesús. Lo sabía. No necesitaba presentarse. Lo reconocí inmediatamente, en lo profundo de mi alma. Su voz, llena de dolor, sí, pero también de un amor insondable, casi me hizo estallar el corazón. Dijo, ahora los ven. Ven lo que se ha hecho. Esta no es mi voluntad. Estas almas sufren porque han sido olvidadas. El fuego del hombre no es el fuego de Dios. No purifica. No libera. Aprisiona. Esperan que los recordemos, que oremos, que pidamos su liberación. ¿Los recordarán? ¿Rezarán por ellos? Les dirían a otros lo que vieron. Y sus palabras me atravesaron como una espada. No de una manera que me lastimara físicamente, sino de una manera que me quebró por dentro, que abrió mi alma,
me dejó al descubierto, llena de un significado profundo y de una culpa tan abrumadora que pensé que colapsaría bajo su peso. Quería hablar, decir que sí. Sí, lo haré. Sí, rezaré. Sí, lo diré. Sí, haré todo lo que esté a mi alcance para solucionar esto. Pero ya no tenía voz. Mi acuerdo fue silencioso, pero sabía que él lo escuchó. Entonces, tan repentinamente como su presencia había aparecido, comenzó a desvanecerse. Sentí que retrocedía, que me alejaba de la oscuridad, de las almas atrapadas, de esta cueva del sufrimiento. El cambio fue brutal, como si me hubieran empujado violentamente hacia mi cuerpo. Y en el mismo momento en que mi alma volvió a entrar, el dolor regresó con una ferocidad que me dejó sin aliento. Mi pecho se apretó como si fuera a romperse otra vez. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Mi visión parpadeó a medida que el mundo a mi alrededor volvía a su forma habitual. Me encontraba tendido en el suelo frío y duro del crematorio, jadeando, empapado en sudor y con la ropa pegada a la piel. El fuego en el horno crepitaba suavemente, su rugido una vez abrumador ahora parecía apagado, casi domesticado. Me quedé allí, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad, incapaz de moverme, abrumado por el peso de lo que había visto. Mi mente zumbaba, mi corazón latía al ritmo de las palabras de Jesús. Y supe, en ese minuto, que ya no podía volver a la vida que tenía antes. Ya no podía tratar mi trabajo como una mera rutina. Cada alma importaba. Cada nombre, en cada hoja de papel, tenía peso. Y las almas de los cremosos, estaban esperando. Estaban esperando una oración, un recuerdo, una voz que contara su historia. Yo tenía que ser esa voz. Yo debía ser la oración que ya no podían decir por sí mismos. Tenía que contarle al mundo lo que había visto, aunque me costara, aunque la gente dudara, se burlara o rechazara de mí. Cuando por fin logré levantarme, separarme de ese suelo frío e implacable, sentí como si mi cuerpo hubiera sido desgarrado y luego cosido nuevamente con fuego y hielo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlarlas mientras me secaba el sudor de la cara. Mi respiración era entrecortada, cada respiración era una lucha, y en mi pecho había una presión aplastante que no era física. Era el peso del conocimiento. El peso de haber visto lo que tantos nunca verán o se negarán a creer si se lo cuento. Me quedé sentado un buen rato, mirando el horno, aquella puerta donde momentos antes había estado el cuerpo de Michael. Las llamas danzaban detrás del cristal, como una bestia saciada después de su festín. Pero sabía que ya no era solo fuego. Fue algo más. Podía sentirlo. Las almas todavía estaban allí. Estaban esperando. Y mi mente seguía volviendo a Michael, a su sonrisa, a su risa, a la luz en sus ojos. ¿Estaba atrapado en la oscuridad que había visto? ¿Estaba él clamando para ser recordado, para orar por él, para finalmente encontrar la paz? Pensé en su padre, James. Y un dolor sordo me invadió, una urgencia visceral de contactarlo, de decirle que Michael lo necesitaba, que no se había ido del todo y que no solo estaba pidiendo recuerdos, sino también oraciones. Quería decir esto a todas las familias, a cada persona que ha tenido a un ser querido incinerado: esto no ha terminado. Las cenizas que guardan en una urna o esparcen en un jardín, no son solo cenizas. Son eslabones, cadenas. Y las almas necesitan ser liberadas. Sentí este fuego dentro de mí, una misión ardiente, gritándome que no podía permanecer en silencio. Que tenía que decir la verdad, por muy difícil que fuese oírla. Intenté volver a trabajar esa noche, pero cada vez que miraba la lista de nombres, no podía ver ningún papel. Vi caras. Almas. Un dolor grabado en contornos invisibles. Una tristeza pesada como una niebla que se filtraba entre las paredes. Ya no podía ser simplemente Daniel Racker, el técnico del crematorio que manejaba cadáveres como un trabajo más. No podía dejar de ver lo que había visto. Cada vez que entraba en esa habitación después de esa noche, sentía como si estuviera caminando en terreno sagrado. El horno ya no era una simple máquina. Era un umbral, una puerta entre mundos. Y los cuerpos que traté ya no eran solo cuerpos. Eran personas. Almas. Y yo tenía una responsabilidad hacia ellos, un deber que iba más allá de los procedimientos y el papeleo. Comencé a orar por cada nombre, por cada cuerpo.
No importa si los conocía o no. Cerré los ojos, puse mi mano sobre el nombre y dije, Señor, ten piedad de esta alma. Señor, recuérdala. Señor, tráela a casa. Parecía tan pequeño, como una gota en un océano de sufrimiento. Pero algo fue algo. Y cada vez que oraba, sentía que un poco de aquella oscuridad se aligeraba, como si las cadenas de aquellas almas se fueran haciendo menos apretadas, aflojándose, rompiéndose poco a poco. No se lo conté a mis colegas inmediatamente. ¿Cómo pude tenerlo? ¿Cómo podría explicarles lo que había visto? ¿Qué sabía ahora? Tenía miedo de que pensaran que estaba loca, que el trabajo me había hecho perder la cabeza. Pero esta carga era demasiado pesada para soportarla sola. Entonces, tuve que hablar. Y estoy hablando ahora. Me dirijo a ti, quienquiera que seas, donde quiera que estés. Porque ya no puedo guardarme esto para mí. Sé que algunos pensarán que estoy loca. Que los demás miren hacia otro lado, se burlen o sigan adelante. Es su derecho. Pero a los que de verdad me escuchan, les ruego que me escuchen. La cremación no es lo que te imaginas, no es solo fuego, cenizas, una pequeña urna colocada en un estante. No es solo una forma conveniente de ahorrar espacio o dinero. Hay más que eso. Hay un peso espiritual, una consecuencia que no entendemos del todo. Las almas de los cremosos no siempre descansan en paz. Algunos están atrapados, esperando, deseando que se ore por ellos, que se les recuerde y que se les ruegue a Dios misericordia. Y tú puedes ser esa persona. Puedes ser esa voz que diga su nombre. Esta oración que los saca de la oscuridad. Si tienes un ser querido que ha sido incinerado, ora por él. No asumas que está en paz. Di su nombre. Enciende una vela. Pedid misericordia a Dios. Y si usted está pensando en la cremación para usted o un ser querido, pídale orientación a Dios. No tomes esta decisión a la ligera. Busca su sabiduría. Porque lo que vi no fue un sueño. No fue mi imaginación. Fue una revelación. Una advertencia. Un grito de ayuda de almas olvidadas durante demasiado tiempo. Antes de terminar, quiero decir esto a todos aquellos que todavía están escuchando, por favor, no dejen que este mensaje se desperdicie. No dejes que estas almas sean olvidadas. No dejes que tus seres queridos se hundan en el olvido, sin oración, sin nombre, sin esperanza. Habla por ellos. Orad por ellos. Enciende una vela. Di su nombre. Y recuerda, tus oraciones significan más de lo que imaginas. No comparto esto para asustaros, sino porque sé lo que vi. Sé lo que Jesús me mostró. Y creo con todo mi ser que Él quiere que sepamos, que entendamos, que actuemos. Así que si están viendo esto ahora, les pido que por favor oren por las almas de los cremosos. Pídele a Dios que los libere. Pídele que los lleve a casa. Y comparte este mensaje con otros. Hazles saber lo que vi. Déjales saber la verdad. No dejes que caigan en el olvido. No dejes que sufran en silencio. Sé la luz en la oscuridad. Sé la voz que ya no tienen. Sé la oración que están esperando. Gracias por escucharme. Y que Dios te bendiga, te proteja y te dé el coraje para orar por los perdidos, los olvidados y las almas que esperan finalmente ser libres. Amén.